Bienvenidos a una nueva sesión de Aula Americana que nos convoca una vez al mes para conversar con investigadores sobre diversos temas de la actualidad latinoamericana. Y en este caso vamos a presentar eh, a dos expositores, Magdalena López e Ignacio Telesca, que hoy van a conversar con nosotros sobre la historia y la política actual en el Paraguay. Primero voy a presentar a cada uno de ellos. Luego les daré paso para que compartan con nosotros su posición. Magdalena López es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Recientemente cursó la maestría en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín. Es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Dino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el estudio de la democracia en Paraguay, con énfasis en el desarrollo económico y político y la construcción de las élites políticas y económicas, su reproducción y permanencia en el poder. Por su parte, Ignacio Telesca estudió historia en la Universidad de Oxford y se doctoró en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. También se desempeña como investigador en el CONICET y es profesor titular ordinario en la Universidad Nacional de Formosa. Sus líneas de investigación se relacionan con la historia social y religiosa del Paraguay. En esta oportunidad, en el marco de esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, van a presentar su trabajo Usos estratégicos del pasado en la política paraguaya contemporánea, guerras, legionarios y anticomunistas. Tras la exposición de Magdalena e Ignacio, vamos a tener un espacio para el diálogo, preguntas, comentarios y un poco de conversación. Así que le damos paso a Ignacio y a Magdalena para que nos compartan su presentación. Buenas tardes para todos, para todas. Antes que nada, agradecer la invitación a compartir este trabajo que realizamos conjuntamente con Maggie. Y bueno, vamos derecho al grano, dividimos nuestra exposición en tres ejes. El primero, que abordaremos los dos, que es la guerra. Yo me encargaré de la parte más positivística, es decir, compartir qué es la guerra para Maggie adentrarse en cómo fue utilizado políticamente el tema de la guerra. Luego yo abordaré la cuestión del concepto de legionario y el uso político, y finalmente Maggie abordará el tema del anticomunismo. Y así completaremos nuestro ciclo, que esperemos que no demore más de 40 minutos. Bien, paso a compartir un pequeño presentación para tener los datos más a mano y adentrarnos en esta guerra conocida de muchas maneras, pero la vamos a utilizar como guerra contra la Triple Alianza, en donde Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870. No es nuestra intención dilucidar o dar una verdad revelada sobre cuáles las razones por las cuales la guerra se desarrolló. Sí, creo que hay múltiples razones y que también las razones fueron variando a medida que la guerra se fue desarrollando, ¿no? Es decir, teniendo el contexto, tenemos que ponernos, bueno, estados post-independencia se están reconstruyendo y problemas que tienen que resolver es el tema de los límites, cuáles son las fronteras de estos nuevos estados y sobre todo las vías de comunicación, en especial los ríos, la utilización de los ríos. Algo que es importante no perder de vista, que el reconocimiento de la independencia del Paraguay fue bastante tardío con referencia al resto de los estados. Tenemos que Brasil lo reconocen en 1843 y Argentina, la Confederación Argentina, recién en 1852. Esto es un dato que no tenemos que perder de vista, ¿no?
Dentro de este contexto, 1862 lo tomamos como un año de muchos cambios en la región, es decir, fallece Carlos Antonio López, el presidente, asume su hijo, Francisco Solano López, elegido también según las normas constitucionales que estaban vigentes en Paraguay. Argentina se da la unificación, antes estaba la Confederación y estaba Buenos Aires, a partir de 1862, después de la Guerra de Pavón, es decir, se da esta unificación con centro en Buenos Aires, Bartolomé Mitre presidente. Y también hay cambios en el gobierno del Brasil, es decir, es el estamento liberal que empieza a cobrar preeminencia sobre el conservador, ¿no? En estos años, que ya venía desde antes, hay desavenencias internas en Uruguay, hay problemas con los ganaderos brasileños del sur de Brasil, y el imperio amenaza con intervenir en defensa de estos ciudadanos brasileños, ¿no? Ante esta situación hay un disparador de la guerra, podemos llamarle, pero no es la causa, ciertamente, que hay una advertencia paraguaya al emperador de Brasil, diciéndole palabras más, palabras menos, que si intervenía en Uruguay, si invadía Uruguay, iba a ser considerado por el Paraguay como una causa de guerra, ¿no? Por supuesto, Francisco Solano López estaba pensando en un equilibrio regional de poderes, entonces que Brasil interviniese implicaba que ese equilibrio se rompía. Bien, como dijimos antes, hay múltiples razones y van variando a medida que la guerra va transcurriendo, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? Perdón. Probamos antes, pero no sé cómo se pasa. Quizás con las flechas hacia la derecha o Enter. O en la numeración, parándose en la lámina, eliges la lámina número 2 o 3. ¿Y dónde está la numeración? Perdón. Hay que ir a la página, al PowerPoint sería. Desde el PowerPoint hay que hacer clic sobre el PowerPoint, no sobre nuestra conversación. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Uno aprende Lo que cosas es conocerlo, ¿eh? Lo que es conocerlo y saber que no está donde tiene que estar. Eso, para que vean que escribimos un artículo juntos. Ahí está. Muy bien, continuamos, please. Acá tenemos entonces, es decir, en octubre de 1864 se da la invasión finalmente de Uruguay por el Imperio de Brasil, a lo cual Francisco Solano López va a responder inmediatamente con esta toma del buque, Marqués de Olinda, famoso, y hay una guerra declarada entre Paraguay y Brasil. Esto es importante porque hay quienes se refieren a la guerra de Triple Alianza como del 65 al 70, lo cual en puridad está bien, porque desde el 64 la guerra es con Brasil, ¿no? Al principio. Luego sí va a ser de la Triple Alianza. Ya vamos a ir viendo. Pero al mismo tiempo que Paraguay declara la guerra, ese mismo mes, hacia fin del año, hay una expedición que va desde Asunción hacia el norte, hay una toma de Coimbra, que sería del Mato Grosso, y la presencia del paraguayo en el Mato Grosso va a ser hasta 1868. Al año siguiente, en el 65, López le solicita al presidente Mitre permiso para atravesar el territorio argentino, lo cual, por supuesto, fue denegada, ¿no? Entonces, ahí el mariscal López pide permiso al Congreso y se declara la guerra a Argentina. Ahí ya se va ampliando la contienda y en abril del 65 las fuerzas de López toman Corrientes, mientras el grueso de la fuerza descendía por el río Uruguay, ¿no? En ese mismo año, en septiembre, se da la rendición de Uruguayana por parte del ejército paraguayo, y en octubre, ya para octubre del 65, se abandona el territorio argentino. Acá podemos ver un mapita para más o menos ubicarnos. Hacia el norte es el Mato Grosso, Coimbra, Corumbá.
hacia el sur Corrientes y por el otro lado las fuerzas que van por el río Uruguay, ¿no? Esto es más o menos para entendernos un poquito en el contexto. Algo que es muy importante y que va a tener mucha resonancia hasta el día de hoy es el tratado secreto de la Triple Alianza que firman Brasil, Argentina y Uruguay. Y hay una de estas frases que son muy famosas. El artículo 7 dice: no siendo la guerra contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir en una legión paraguaya todos los ciudadanos de esa nacionalidad que quieran concurrir a derrocar dicho gobierno, etc. No, pero esta parte que está subrayada, que la subrayé yo, por supuesto, no siendo la guerra contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno. El artículo 11, vamos a ver, derrocado el actual gobierno de la República del Paraguay, los aliados procederán a hacer los ajustes necesarios con la autoridad que se constituya para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay. Obviamente, la navegabilidad no fue la causa de la guerra, pero inmediatamente estuvo presente en este tratado, en este acuerdo, que también llama la atención que tan rápidamente se hayan puesto de acuerdo para redactar este tratado. Estamos hablando en mayo del 65. Pero este tratado va a continuar, y quizás el artículo más terrible es el artículo 16, en donde ya resuelven hasta dónde va a llegar los límites de cada uno de los estados contendientes, referente a Brasil y Argentina. Y Argentina se va a quedar con todo lo que hoy sería el Chaco paraguayo, ¿no? Dice, hasta encontrar los límites con el Imperio de Brasil, siendo estos por la margen derecha del río Paraguay la Bahía Negra. Es decir, todo el Chaco iba a pertenecer a Argentina, y lo mismo, es decir, se establecen los límites de Brasil con Paraguay, que estaban en disputa, al norte del río Apa, que es una zona eminentemente yerbatera, pero bueno, ya Brasil decide que del río Apa al norte iba a pertenecer a Brasil. Y el artículo 18 dice: este tratado se conservará secreto hasta que se consiga el fin principal de la alianza. Bien, después, si seguimos más o menos un recorrido, no voy a entrar tanto. O sea, hay dos fases más, una primera que va desde octubre de 65 hasta julio de 68, que transcurre en esas confluencias del río Uruguay y del río Paraná y el río Paraguay, lo que se llama ese cuadrilátero. Y ahí hay un par de batallas muy importantes, la de Tuyutica y una victoria aliada, que fallece una gran cantidad de paraguayos. Tras esa guerra, esa batalla, hay un encuentro en Chataití-Corá donde Mitre se reúne con Solano López, y Solano López le dice, palabras más, palabras menos, hasta aquí llegamos, hagamos las paces, ya está, se acabó. Y por supuesto, como el tratado decía que tenían que estar todos de acuerdo para que se dé un tratado de paz, y Brasil no estuvo de acuerdo. Entonces uno se pregunta si las razones por las cuales se continuó con la guerra después de Chataití-Corá son las mismas por las cuales se inició la guerra. Inmediatamente después, una semana después, el día después, está la batalla de Curupaytí, que es una victoria paraguaya, donde muere gran cantidad de tropas argentinas y brasileñas. Y finalmente, en julio del 68, cae Humaitá. Humaitá era la fortaleza que impedía que se remontase el río Paraguay hacia el norte, ¿no? Y al fin de ese año se da la campaña de Piquicirí, en donde casi todas las tropas, esto es muy cerca de Asunción, casi todas las tropas paraguayas o fallecen, son asesinadas, muertas o prisioneras, ¿no? Entonces ya estaba abierto el camino para llegar a Asunción, lo cual se logra en esta tercera fase que yo llamo, o que el consenso lo hace llamar así, a partir de enero del 69 hasta marzo del 70, ¿no? En donde se toma Asunción, y en Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870, se da muerte al mariscal López, ¿no? Hecho en el interín, se da la campaña a la cordillera, al mando del conde Deu, una campaña muy sangrienta, muy sangrienta. Entonces la pregunta que también vuelve a resonar es, ¿las razones por las cuales se continuó la guerra a partir del 1 de enero del 69 son las mismas
con las que se inició la contienda? Por supuesto, no hay respuesta así definitiva sobre esto, ¿no? Y acá hay para ver más o menos el contexto de por qué la guerra, ¿no? Por lo menos en la mente de las élites locales, esta frase de Sarmiento a Marimán, Sarmiento siendo presidente de la República, que sucedió a Mitre, dice: no crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a todo este pueblo guaraní, era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, ¿no? Más o menos, es decir, de vuelta, ¿no? ¿Cuáles son las razones de la guerra? Obviamente no se hizo para esto, pero finalmente, y ya concluyendo, la guerra contra la Triple Alianza dejó a la población diezmada, más del 50% de la misma, el país en ruinas, la economía en bancarrota, la infraestructura física destruida, y acá tenemos los territorios perdidos por el Paraguay. Argentina quería quedarse con toda esta parte del Chaco, finalmente es solamente con lo que hoy es Formosa, ¿no? Y Misiones. Y otro punto que no es importante olvidarse es que hasta 1876, hasta que se terminaron los tratados de límite, Paraguay permaneció ocupado por tropas extranjeras, brasileñas y argentinas. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Bien, retomo entonces lo que dijo Ignacio respecto a la guerra para tratar de traerlo un poco a la actualidad, o en todo caso ver cómo la guerra se constituyó en un eje que da cierto sentido, digamos, que recupera una memoria compartida, colectiva, desde una idea muy precisa de nación y de historia común, que permite comprender en la actualidad ciertos elementos que no son explicados. Digo, quizás una de las cosas más fascinantes de la guerra es que todo esto que Ignacio explicó detalladamente, y que cada una de esas batallas tiene cada una su significado y que cada una tiene un sentido, ha construido una especie de representación social colectiva en la cual no es necesario explicar mucho más, ¿no? Entonces, si uno habla del tratado secreto, se sabe ahora, hoy en día, 2024, que se está hablando de estas tres potencias que hicieron una alianza que nunca se rompió, que sigue vigente y que se resignifica año tras año para justificar algún tipo de nuevo suceso, como vamos a ver ahora. Vamos a ver que desde Stroessner a esta parte, que no quiere decir que entre la guerra y Stroessner no hayan pasado cosas, pasaron muchas cosas. Hubo una gran disputa historiográfica de la cual, si a alguien le interesa, probablemente se pueda dialogar después. Con Ignacio, para recortar un poco el tema, decidimos no incorporar eso, pero llegamos a Stroessner. La dictadura de Stroessner es una de las más largas de América Latina, se instaura en 1954, y Stroessner usó la guerra de una forma bastante interesante, tomando la lectura de uno de estos grandes triunfantes del debate historiográfico anterior, justamente, y él se dispone a sí mismo como continuador del Paraguay dorado que fue destruido por la Triple Alianza, ¿no? Entonces, Paraguay estaba en su mejor época en la reconstrucción historiográfica, de la cual Stroessner se considera parte, y esta destrucción, estas tres potencias aliadas en su contra, destrozaron ese destino, y ese destino fue recuperado por, estoy en la otra, perdón, ahí está, fue recuperado por Bernardino Caballero, que es quien funda el Partido Colorado, del cual Stroessner es parte, y Stroessner es continuador de Bernardino Caballero. Entonces, Stroessner en cierta forma se propone como quien logra suplantar eso que rompió la guerra, pues él viene a continuar el pasado dorado anterior. Acá hay un pequeño, es simplemente para quienes quieran ir viendo mientras que yo hablo, es un pequeño trozo de un discurso de Stroessner. Stroessner hace mucha alusión constante a la guerra, pero no tanto a la guerra en sí, sino por esta continuidad que él se propone, que es como, bueno, estuvo este hiato que fue la guerra, pero hay una continuación de lo anterior, que es lo mejor del Paraguay, y yo soy la continuación de lo anterior, ¿no? Ese sería reiteradas veces en cada encuentro. Stroessner daba muchísimos discursos, y tenía la práctica de que su partido los compilase. Entonces existen grandes tomos de sus discursos que tienen 900, 1500 páginas,
Y bueno, si uno lee eso, que es una tarea que hice yo y que no le recomiendo mucho a nadie, va a ver que hay una continuación en ese sentido. Lo que su uso es estratégico, su uso de la guerra es estratégico en ese sentido. Y siempre la idea de que el Paraguay iba a resurgir a pesar de la guerra, justamente por la fuerza del soldado guaraní, prototipo espartano de abnegación, sacrificio y bravura, bueno, y todo este tipo de palabras muy rimbombantes que él usaba para justamente recordar la guerra y tratar de revivir el pasado anterior a ella. Otro punto de inflexión en términos del uso retórico de la guerra fue evidentemente el juicio político a Fernando Lugo y la decisión posterior del Mercosur de eliminar a Paraguay como socio político con derecho a voto. Digo esto porque nunca se lo eliminó como socio económico, siguió teniendo injerencias y negociados comerciales, pero perdió el derecho a voto en el Mercosur luego del juicio político a Paraguay en el 2012, perdón, a Fernando Lugo en el 2012, que hace que sea expulsado como presidente y que asuma la presidencia el vicepresidente. El juicio a Lugo trajo dos cosas que nos van a importar en esta presentación. Una es el uso de la guerra, que ahora lo vamos a ver, y otra es el uso del discurso anticomunista. Los dos aparecieron con una fuerza muy notoria y son dos tipos de discursos que no se usan de manera inocente, sino que tienen una convocatoria y una fuerza en el imaginario colectivo que hace que sean usados estratégicamente cuando se quiere, digamos, ganar la causa, ganar a la población a favor de una causa política específica. En el caso de la guerra durante el juicio político, yo acá traje un montón hay muchos editoriales del diario ABC, el diario ABC es el diario de mayor circulación en Paraguay y además el de mayor caudal de impresión, es decir, se sigue imprimiendo, además es un gran multimedio a esta altura, ya no es solo un diario, pero es uno de los más importantes. Lo que más reaviva el discurso de la guerra no es tanto el juicio político a Fernando Lugo, obviamente porque eso es algo a escala doméstica nacional, sino la decisión del Mercosur de expulsarlo para votar y la siguiente decisión del Mercosur, que es la que se toma de manera muy invasiva, que es la de permitir que ingrese Venezuela al Mercosur. Paraguay era el socio que prohibía el ingreso de Venezuela al Mercosur desde que Venezuela había pedido su ingreso oficialmente, y se aprovecha esa ventana de posibilidad cuando se cancela Paraguay, ingresa Venezuela, y eso es visto como una nueva triple alianza con el apoyo ya no de Gran Bretaña en esta idea de que la triple alianza fue solventada por Gran Bretaña, sino con el apoyo de Venezuela, con los dólares de Venezuela, dicen de hecho. Y vamos a ver que ABC tuvo un montón de editoriales muy importantes, pero no solo eso, sino acá vemos una tapa de ABC. ABC cambió su zócalo, el zócalo es lo que dice abajo una tapa de un diario o de alguna publicación. Y entonces si ven, que la dijo Ignacio hace un rato, que el zócalo dice, no siendo la guerra contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno. Durante meses el zócalo de ABC se convirtió en esto. Y al lado, una declaración que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de Mercosur en Mendoza, en el 2012, que es posición de la República Argentina no tomar ningún tipo de decisión de carácter económico que perjudique al pueblo paraguayo. Como ven, hay una resignificación del tratado, de los artículos del tratado que comentó Ignacio recién, que se convirtieron en zócalos estáticos de la publicación. Y esto era tanto de la versión digital, que es la que estamos viendo en la foto, como de la versión impresa. En los dos estaba el zócalo estático ahí. Y La Nación, que es el otro diario, digamos, clásico, más viejo, con más presencia, no tanta cantidad de caudal de impresión de unidades periódicas, pero muy famoso también, digamos que cambió durante muchos meses, lo tuvo incluso mucho más que la disputa, permaneció con ese zócalo debajo del título, que es el Paraguay es un país libre y soberano, que era el discurso que tomó Paraguay frente a la sanción dada por el Mercosur y a la incorporación de Venezuela. ¿Cuál era el problema más grande? Digamos, ¿cuál era la línea de asociación? Bueno, que por una decisión política interna del Paraguay se decidía una sanción regional coordinada y para Paraguay extralimitada, ¿no? Esa era la asociación con
con ese evento de la guerra, que es un evento muy traumático. Y además las declaraciones que dio Cristina Fernández de Kirchner en el contexto del Mercosur, que generaron esa conexión casi lineal, probablemente sin intención de Fernández de Kirchner de haber logrado esa cercanía, pero que era muy, muy parecida, aunque los medios paraguayos la presentaban como que era casi a propósito que lo habían dicho, ¿no? Y yo acá seleccioné algunos pedacitos de ciertos editoriales del diario que eran muy leídas, es algo extraño, porque en general quien lee el editorial del diario es una cosa que ya entró muy en desuso. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, esta es del 30 de junio de 2012, con todo descaro, los descendientes de Bartolomé Mitre, Pedro II y Venancio Flores pretenden hacernos creer que sus sanciones no tienen por objeto castigar al pueblo paraguayo. Digo, la asociación es directa, no la tengo ni que explicar. Otra, están subrayadas las partes que me interesa que miren. Esta es del 8 de julio. La entente bolivariana de la Triple Alianza, y ahí está este mix que yo les digo, donde entra también Venezuela. El siguiente párrafo del mismo texto, seguir aplicando contra nuestro país el impúdico artículo 17 del inicuo tratado que declara perpetua la Triple Alianza. Esta es del 15 de julio. Los legionarios de la Triple Alianza pretendieron justificar su traición de lesa patria. Está hablando del 2012, no de lo que pasó en la Triple Alianza. Y actualmente los modernos legionarios del Frente Guazú, ahora vamos a ver un poco la palabra legionario. Y esta es del 9 de agosto. Hoy como ayer el objetivo de los imperialistas continúa siendo el mismo, sojuzgar a los paraguayos, haciendo en la práctica imposible todo esfuerzo emancipador. Bueno, básicamente las ediciones seguían sumando en su columna editorial cosas muy similares, como que la antigua Triple Alianza trajo de nuevo, se reconvirtió, está presente en la cumbre de Mendoza, que es esta cumbre que se hizo y se tomaron estas decisiones. Y lo que se puede ver acá, además de esta continuidad discursiva, es que evidentemente es un uso estratégico en tanto convoca a un pensar colectivo muy similar que lleva a personas incluso de partidos muy diferentes o incluso de historias políticas muy distintas a terminar aceptando esta estrategia, es decir, convoca a personas de identidades políticas diversas en un pasado en común traumático que resignifica la memoria colectiva. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, lo pudimos ver en el 2019, otro momento muy histórico, en el debate por Itaipú y las actas reversales. Paraguay tiene un acuerdo por la hidroeléctrica o la represa de Itaipú con Brasil, y todos los años, dentro del acuerdo que se está renovando ahora, por cierto, firmado cuando se inaugura la represa, todos los años se modifican las actas reversales, que son algo así como los precios anuales que va a tener la energía dentro del gran acuerdo marco en el que se encuentran. En el 2019 hubo un escándalo porque el acuerdo fue muy desventajoso para el Paraguay, entonces en mayo del 2019 el Senado recomienda el rechazo del acuerdo del Ejecutivo. Entonces Víctor Ríos, que no es del Partido Colorado, de hecho, para que veamos que no tiene nada que ver con la continuidad que planteó Stroessner, plantea que el acta firmada en secreto, dice, por el señor presidente, el 24 de mayo, es decir, ya de nuevo una idea de secretismo que tiene que ver con la Triple Alianza, se inscribe, dice él, en una historia que hay que verla a largo plazo, que es la historia que verdaderamente empieza en 1870, digo, esta es la asociación directa, cuando los aliados terminaron con su tarea sangrienta de prácticamente exterminar a toda la población paraguaya y quedaron ocupando el Paraguay. Bueno, básicamente lo que Víctor Ríos plantea en 2019 es que el acta reversal firmada por un presidente que no es secreta, que se hace anualmente, que lo han hecho todos los presidentes, tenía una continuidad por haber sido tan desventajosa con la violencia de Brasil sobre Paraguay en la guerra. Es decir, había hasta una unión por la cual hasta casi se justifica el presidente, que por cierto es de otro partido, no es del partido del mismo Ríos. El Senado recomendó el rechazo y el Ejecutivo rechazó este acuerdo. Otro salto temporario, ya con esto casi estoy terminando, es que si uno entra al sistema de registro de actividad parlamentaria en Paraguay, va a ver que todos los años hay una cantidad impresionante de propuestas de proyectos de ley en ambas cámaras, tanto diputados como en el Senado, sobre la guerra, y más aún si además vemos sobre diferentes cosas como sobre tal batalla o tal evento, ¿no? Hay una necesidad constante de legislar en torno a la constitución de este evento traumático como un
como un evento de memoria colectiva administrada por el Estado. Les traje acá un ejemplo, que es la creación de la Comisión Nacional de la Memoria Histórica de lo ocurrido durante la guerra. ¿Y por qué se las traje? Porque la firma Enrique Silva, que es del Partido Liberal Radical Auténtico, Katia González, que es del Partido del Encuentro Nacional, que por hecho hace muy poco la destituyeron de la Cámara en una destitución bastante forzada, y el que la destituyó y votó su destitución es Basilio Núñez, justamente, que firmó con ella este mismo acuerdo en 2021, para que veamos que aquello que divide la política parece que la memoria de la guerra lo une. Partidos incluso absolutamente opuestos entre sí en un montón de otros elementos, en común pueden perfectamente buscar algún tipo de reconocimiento de la historia o de la memoria de la guerra. Y el último caso que traje, si no me equivoco, sí, es el último, es en el 2022 se hizo un larguísimo debate en el Parlasur, que se puede ver online, que también se transcribió y que también se convirtió en un libro, sobre la resolución por la cual se crea una comisión de verdad y justicia en el Parlasur en relación a la guerra de la Triple Alianza. El Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, que tiene una función bastante restringida, en tanto lo que se decide no aplica a nivel nacional, logró aprobar por interbancada y aprobar por unanimidad en junio del 2022 esta comisión. Y en una entrevista personal que le hicimos justamente al parlamentario paraguayo que propuso este proyecto, que se llama Ricardo Canese, le dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que partidos tan disímiles, con historias tan diferentes, y él pertenece a la bancada progresista de la presencia paraguaya en el Parlasur, pero hay otra bancada que es del Partido Colorado que les votan en contra todo, básicamente? Y él me contestó algo muy interesante, que es, en Paraguay hay unanimidad en cuanto a lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Nadie va a defender otra tesis. Es decir, parece que hay una construcción que unifica a todas las identidades políticas. Y acá traje un pedacito de la conclusión de nuestra parte de esta partecita del artículo, que es: quien presente otra mirada será tildado de legionario, traidor o antiparaguayo. La época de oro fue ahogada por una guerra cruenta y terrible que, como paradoja de la destrucción que causó, fue el cimiento para la construcción de un relato nacionalista y heroico que unificase a todo Paraguay bajo una misma causa y un mismo sentimiento patriótico. Quien no fuese parte de ese nosotros sería expatriado de la memoria y sería un ajeno a la causa nacional. Y esta es la vigencia, incluso actual, de la guerra. Con esto doy paso a el legionarismo o los legionarios con Ignacio de nuevo. Bien, seguimos nuestra temática, es decir, partimos de la guerra y ahora vamos a meternos en este concepto que es el de legionario. Me parece que tengo que salir de vuelta y a ver, presentación en diapositiva. Ahora me parece que sí. No me deja. Bueno. Bien. Acá tenemos, es decir, vamos a meternos de lleno con el tema del legionario, porque es algo que es bastante, es decir, atípico el concepto, que tiene sentido en el contexto de Paraguay, ¿no? Y volviendo a la época del 2012, tres citas. Un senador de Alaverna dice que Lugo tiene un corazón hijo de puta, legionario y antiparaguayo. Es decir, esto juega con la campaña que había hecho Lugo. Lugo tiene corazón, era la campaña, y bueno, y Alaverna lo va a contradecir de esta manera, ¿no? Esto apareció en el diario Última Hora, lo de abajo apareció en el diario ABC, que más o menos dice lo mismo. Dice: es evidente que Fernando Lugo perdió el rumbo siguiendo con su actitud legionaria. En el siguiente: es realmente lamentable la actitud del legionario Fernando Lugo, quien cumpliendo, etcétera, etcétera. Es decir, la acusación de legionario estaba
bien presente durante este tiempo del juicio político a Fernando Lugo, ¿no? Entonces la idea es intentar desentrañar este concepto de legionario, pero antes, y para no ver que es típico solamente de Paraguay, bueno, este fin de semana hubo elecciones parlamentarias en Austria y el partido que ganó, este Partido por la Libertad de Austria, en su eslogan está esta frasecita que, bueno, del canciller del pueblo va a reemplazar a los traidores del pueblo, ¿no? Al margen de la resemblanza hitleriana, interesante el uso nuevamente de los traidores del pueblo, que sería algo así como legionario, ¿no? Yo me baso fundamentalmente en esta obra de Claudio José Fuentes Armadán, que es La maldición del legionario, cómo se construyó un esquema político autoritario en el Paraguay. Él hace un desarrollo pormenorizado, una obra recontra recomendadísima, quien le interese, un trabajo de historia conceptual de las ideas en Paraguay, más que recomendado. En él me baso. Recuperación histórica nuevamente, para no perder el contexto de cómo va a surgir el legionarismo. Bueno, a partir de 1844 es la presidencia de Carlos Antonio López, que va a durar hasta el 62, en que fallece. Y mientras que esto pasaba en Paraguay, en Buenos Aires, se van juntando todos los exiliados de ambos gobiernos, tanto de Francia como, pero fundamentalmente, de Carlos Antonio López. Entre 58 y 59 funciona esta Sociedad Libertadora de la República del Paraguay, va a durar muy poquito, pero es en el contexto del inicio de esta guerra entre Brasil y Paraguay en que hay una asociación paraguaya que se pone al servicio del Brasil en la contienda, pero Brasil se muestra bastante reticente, no quiere saber muchas cosas. Pero cuando Argentina se engancha en la guerra, conformando la Triple Alianza, ahí sí acepta la colaboración paraguaya y se crea una legión paraguaya que va a combatir con el ejército argentino. Al frente estarán Fernando Iturburu y Juan Francisco de Cud. Pronto el grupo de los de Cud abandona la legión e Iturburu comienza a enrolar prisioneros paraguayos. Subrayé esto de abandono la legión porque de entrada ya hay problemas al interior de la legión paraguaya, lo que nos va a hablar a posteriori de la imposibilidad casi de hablar de la legión paraguaya como un todo homogéneo. Si bien va a tener alguna participación en los combates y sobre todo como vaquianos del territorio, pero la función primordial de esta legión va a ser a partir de 1869, cuando las fuerzas aliadas entren en Asunción y tengan que reorganizar el gobierno, ¿no? Y ahí se crea un triunvirato en agosto, el 15 de agosto de 1869, que está conformado por 3 personas, Cirilo Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. Subrayé Cirilo Rivarola porque los otros 2 son legionarios, formaban parte de la legión, pero Cirilo Rivarola no. Entonces es de vuelta interesante cómo a la hora de conformar un gobierno provisorio no son solo los legionarios los que forman, sino también gente que había combatido con López. Es decir, también nuevamente nos sirve para entender, bueno, que muchas veces es más complejo de lo uno que quiere imaginar el tema de los legionarios, ¿no? Bien, acá hay este es el manifiesto del gobierno provisorio, el 1 de septiembre del 69, que me resultó interesante porque justifica el tema de la legión. Vamos al segundo párrafo. Dice, la guerra es contra el tirano, no contra el pueblo paraguayo, dice el texto del Tratado de Alianza. Y es en virtud de esta declaración que una legión paraguaya, formando en las filas de los ejércitos aliados, ha compartido las fatigas, los azares y los resultados inmediatos de la guerra. A medida que ésta desarrollaba los sucesos precipitando el desenlace, adquiría la legión paraguaya esa influencia debida a la campaña misma, etc. Es decir, lo que me interesa destacar acá son 2 cositas. Es
asumir el Tratado de la Alianza como algo positivo y de igual manera el rol que le cupo a la Legión paraguaya en este contexto. Este gobierno de provisorio asume el 15 de agosto y el 17 de agosto lo primero que hace es el desnaturalizado paraguayo Francisco Solano López queda fuera de la ley y para siempre arrojado del suelo paraguayo como asesino de su patria y enemigo del género humano. Este decreto del 17 de agosto del 69 es recuperado en el 71 y se hace ley por el Congreso de dicho año, ¿no? Lo cual, de vuelta, es importante para pensar el tema de la relación entre quienes participaron en la Legión y quienes habían participado en el ejército de López. Tras la culminación de la guerra, hay un recorrido tortuoso para este grupo de legionarios y sobre todo para el concepto legionario. La Legión Paraguaya, como dijimos todos, no fue un todo homogéneo. De hecho, es decir, tras la guerra se dividen y van a conformar parte de los dos partidos políticos que se crean en 1887, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Sin embargo, esto es importante no perderlo de vista, para la siguiente década posbélica, de los 80, el término legionario y traidor pasaron a utilizarse como sinónimos, ¿no? Ya legionario y traidor eran lo mismo. En el debate Sbaes-Oliari, este último, Oliari, va a hacer un uso claro de esta sinonimia entre traidor y legionario, legionario y traidor. Y ahí cito estas páginas del libro de Claudio, que transcribe, se tomó el trabajo de transcribir, así como Maggie con los discursos de Stroessner. Bueno, Claudio transcribió todas las veces que Oleari hacía uso de la palabra legionario y siempre como sinónimo de traidor. Estamos hablando de 1902-1903. Finalmente, llegado al poder en 1904, revolución mediante, el Partido Liberal, y con un presidente que había formado parte de la Legión, fue el puntapié inicial para la identificación entre legionario y Partido Liberal. Y por supuesto hay un hecho anecdótico que es como que puso también todo sobre la mesa el Partido Liberal, que fue cuando en enero del 1906 fallece Bartolomé Mitre, el presidente que había iniciado la guerra contra la Triple Alianza, se declara que en Asunción o en el Paraguay por 3 días la bandera esté a media asta, ¿no? Bien, podemos llegar así hasta 1942, en que hay un decreto de disolución del Partido Liberal por el dictador Morinho en ese momento, pero es interesante porque en el decreto de disolución se dan varias razones, pero una, la más fundamental, es por ser legionario. Es decir, el Partido Liberal es un partido legionario y por eso tiene que disolverse y no aparecer más en el Paraguay. Por supuesto, cuando Stroessner asume en el 54 al 89, hay un uso y abuso por parte del estronismo, como ya también explicó Maggie, de la identificación de traidor con legionario. Y es muy interesante porque, es decir, hay una declaración de repudio a la conducta antiparaguaya y legionaria de Domingo Laíno. Domingo Laíno era del Partido Liberal, radical auténtico. Él, uno de los principales, o por lo menos el más mediático, opositores al régimen de Stroessner, ¿no? Pero es interesante que esta conducta antiparaguaya y legionaria se refiere a que Laíno había ido a Estados Unidos, a la OEA, a manifestarse a favor de quitarle el apoyo a Paraguay por temas económicos y otras cuestiones, ¿no? Es interesante porque todo el que esté en contra del Paraguay o de un gobierno paraguayo va a ser legionario, va a ser antiparaguayo, va a ser traidor. Y esto da sentido a las primeras citas de periódicos que habíamos iniciado esta segunda parte del legionario. Y con esto termino y le dejo a Maggie la cuestión del anticomunismo. Bien.
Ahí estamos. Es muy breve lo que voy a presentar anticomunismo porque me queda muy poco tiempo. El anticomunismo paraguayo es un fenómeno muy antiguo y acá hacemos mención también, agradecimiento a Claudio, que cada vez que encuentra en sus fuentes buscando otra cosa, alguna mención anticomunista me la pasa, así que de hecho hay menciones de anticomunismo hasta en 1871, digo, es realmente un concepto muy antiguo. En Paraguay, incluso muchas veces absolutamente desasociado a la efervescencia comunista, digo, el anticomunismo puede medirse como un rechazo a una organización muy amplia en algunos momentos históricos de la clase trabajadora con un frente comunista, o con una perspectiva comunista de la lucha de clases, que sería un anticomunismo más asociado al contexto. Bueno, en Paraguay en muchos casos, si no en la gran mayoría, el anticomunismo en realidad remite más, al igual que lo que dijimos anteriormente, a un imaginario social que reunifica y unifica, que a una organización en contra de grandes matrices comunistas de búsqueda de cambio del mundo en Paraguay. Yo encuentro hay como un devenir conceptual del anticomunismo paraguayo. El anticomunismo paraguayo está en este momento muy fuerte. Digamos, podemos encontrar en algunos momentos históricos un anticomunismo que tiene más que ver como un rechazo a ideologías foráneas, es decir, un conjunto de ideas internacionales que deben ser detenidas porque intentan desarticular la esencia del pueblo paraguayo, es decir, hay que detener este conjunto de ideas que pueden ser más comunistas, más anarquistas, más socialistas, más trotskistas, no importa, o incluso la idea de un socialismo indigenista, ¿no? Digo, esa es la variedad. Después toma la forma, y esto se ve claramente durante el estronismo, de lo que yo llamo el miedo rojo, es decir, un temor al avance inminente que se presenta indetenible e innegable de medidas y tendencias socialistas, ¿no? Más una idea del miedo al comunismo, más entendida en los términos de los años 70 en toda la región, y ahora devino, más diría en los últimos 20 años, en un miedo o una idea de una agenda globalista que junta estas dos cosas. La agenda globalista presupone tendencias mundiales que de nuevo atentan contra la autenticidad del pueblo paraguayo, sus usos y costumbres, y unifican las agendas de derechos humanos y de género con las agendas comunistas o socialistas, ¿no? Lo que en otros países se ha dado forma como las agendas progresistas o estar en contra del globalismo de los 2030 o del pacto o los pactos de la ONU, bueno, este tipo de conformaciones discursivas que también se ven mucho en España, así que no es tan extraño al verlo. Entonces, como dijimos, el anticomunismo es anterior, muy anterior a Stroessner. Stroessner hace un uso muy estratégico de él. Bueno, yo acá les traje un ejemplo de una cartilla anticomunista de los años 30, que es una carta pastoral sobre el comunismo del arzobispado de Asunción de agosto del 36. O sea, es para que veamos simplemente un pedacito, una denuncia de la doctrina soviética comunista, que no tiene base en el orden social paraguayo, que es contrario que busca el desorden, el caos, ¿no? Que es una barbarie, que despojan al legítimo dueño de todo, bueno, ese tipo de denuncismos más comunes. Acá hay un ejemplo de marzo de 1938, este es del Ministerio de Justicia, el comunismo explota deliberadamente, el odio divide, bueno, este tipo de ejemplos. Stroessner lo que hizo, claro, fue usar este anticomunismo de manera estratégica, al menos en dos formas, para para el castigo interno y también para el convencimiento de sus seguidores internos, y además para la negociación internacional, sobre todo en los momentos en los cuales Estados Unidos financiaba a los países anticomunistas, ¿no? De hecho, hay un montón de intervenciones de Stroessner respecto a distintos representantes norteamericanos en Paraguay, donde él le dice, pero nosotros somos el país más anticomunista de la región, somos los verdaderamente anticomunistas, somos los que nunca nos dejamos atravesar por el comunismo, algo que se sigue usando hasta el día de hoy cuando se combate, por ejemplo, los acuerdos de la ONU. Paraguay, nosotros somos el país que nunca se dejó influir por la dictadura del género, ¿no? Ese tipo de cosas que se dicen ahora. Esta continuidad es bastante lineal. Stroessner
publica un famoso manual anticomunista en 1976, que ahí yo les hice una copia de la tapa, pero ya había usado el comunismo como una excusa para represión en, por ejemplo, las leyes liberticidas, y yo acá traje un pedacito pequeño de la Ley de Defensa de la Democracia, que es del 55, donde en el artículo 2 dice: serán reprimidos con la pena de 6 meses a 5 años de penitenciaría los que difundieren la doctrina comunista o cualesquiera otras doctrinas o sistemas que se propongan destruir o cambiar por la violencia la Organización Democrática Republicana de la Nación, ¿no? Es decir, una referencia directa y una sanción directa a quienes profesasen o difundiesen el comunismo como forma de doctrina política. Esto ya es 2013, traje pedacitos muy mezclados para que veamos la variedad. Este es Carlos Núñez. Carlos Núñez es un senador colorado que acusa a los zurdos, que también, de nuevo, es este significante vacío, que puede ser cualquier persona, de organizar movilizaciones ciudadanas y de organizar grandes manifestaciones que tenían pensado llegar de diferentes ciudades del país a la ciudad de Asunción, por protestas de orden económico, que no tenían que ver con nada que tuviera que ver con el comunismo, digamos. Esta es otra intervención que es del 2015, que la da un miembro del Tribunal Electoral Partidario, diciendo que no admitirán zurdos, ¿no? Se está refiriendo a... Está dando un discurso en un acto de aniversario del Partido Colorado, y ellos están diciendo que ningún zurdo y nadie de los partidos de izquierda va a poder ser candidato nunca con el Partido Colorado, porque el Partido Colorado jamás va a admitir esta clase de ideologías. Y acá aplauden personas muy variadas, como las nombra el presidente Horacio Cartes e incluso Lilian Samaniego, que en ese momento pertenecía a una facción en contra de Cartes. Es decir, vemos cómo frente al anticomunismo hubo una unión que rompió el faccionalismo que atravesaba en ese momento al Partido Colorado. Esto es muy interesante, es del 2021, nos vamos acercando más hacia la actualidad totalmente actual, digamos. Es el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, que estaba haciendo la Federación de Camioneros del Paraguay no son particularmente zurdos, ni de izquierda ni comunistas, es una asociación de camioneros. Muchos son dueños de empresas de camiones, además no son, quizás nos imaginamos que son los que manejan los camiones, no, la mayoría son dueños de empresas de camiones. Bueno, y Ángel Saracho, que es el presidente de esta federación, dice, nos están acusando de zurdos y dicen que estamos infiltrados por movimientos políticos de izquierda, y en realidad lo que queremos hacer es reclamarle a los agroexportadores que no cumplieron con el acuerdo que tenían con nosotros respecto a cómo mover la mercadería. O sea, la idea de que existe un plan zurdo que atañe a los camioneros a la Federación de Camioneros del Paraguay era bastante ridícula en el 2021, bajo la dirección de Ángel Saracho, pero era la forma más efectiva de desacreditar socialmente ese reclamo que estaban teniendo ellos, que atentaba directamente contra los agroexportadores por no haber cumplido un acuerdo que tenían previamente. Acá les traigo de nuevo a Bachi Núñez. Bachi Núñez, que tiene un rol muy activo, que es de la facción dominante y hegemónica del Partido Colorado, que son los que tienen en este momento la presidencia del Paraguay, plantea dejar sin presupuesto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un mecanismo que está en casi prácticamente todo el mundo, que son los que revisan las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida de las personas privadas de la libertad en las cárceles de distintos países, y ellos Bachi Núñez quería sacarle el financiamiento al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura porque era una guarida de zurdos, una cueva de comunistas, dijo en otro momento. Evidentemente, este tipo de expresiones que a mí me generan un rechazo ético tienen cierta circulación porque van generando un sentido común que se arraiga en este anticomunista muy antiguo. Y esta es una de la semana pasada. Paraguay en este momento habilitó una sesión que se la conoce como la Comisión Garrote, es una comisión bicameral, es decir, que hay diputados y hay senadores, que lo que están buscando es ver a un conjunto de ONGs muy críticas al gobierno, ver qué alianzas internacionales tienen, quiénes las financian, y acusarlas en cierta forma
de corrupción de usos públicos, de dinero me refiero, pero en realidad lo que terminan haciendo cuando personas como yo observamos todas las sesiones completas es ver que las acusan de globalistas, de estar con el globalismo internacional, de estar luchando por la Agenda 2030 y de traer ideas foráneas, ¿no? Ideas. Y traje acá un pedacito de una intervención del diputado Colín Soroka del 23 de septiembre, repito, de la semana pasada, porque él está supuestamente azorado porque invitaron a una periodista que mostró cosas que no tienen ningún sentido, un montón son fake news, todas mezcladas, pero no importa, él queda azorado, así apasionado y completamente en shock y dice, yo hablo hace rato que perdimos nosotros nuestra independencia. Es importante porque hablamos de soberanía e independencia. Digo, esto en cierta forma mezcla también lo de la guerra, ¿no? Cuando yo planteaba en el Congreso me decían, hasta ministros me decían, no, no hables, se van a enojar contigo, se van a enojar con el Paraguay, vamos a perder todos los paraguayos. También hay organismos utilizados, gravísimo, por los entes públicos. Se presentan las ONGs, hacen las transferencias, hacen un robo directo. En el Estado usamos la nomenclatura de ellos, se refiere a las nomenclaturas referidas a género, por ejemplo. Gente con relación con el Estado, sin importar lo que traía en la mano, que era la apertura en Paraguay, se refiere a la apertura a las ideologías foráneas, ¿no? El 2030 ya llega, se refiere a la Agenda 2030. Ellos van a decir cuánto podemos cargar animal por hectárea. Estos globalistas nos van a hacer eso. Los globalistas, ese tipo de ONG hablo yo. ¿No? Eso es para ver cómo hasta el día de hoy, y además todos los que estaban presentes, que no eran muchos, porque no es que todas las personas de las dos cámaras se prestaron a esta comisión Garrote, sino que es muy selectivo quienes participaron, todos asentían, porque había una especie de sentido común de lo que él estaba hablando. No había duda de a qué se refería con los globalistas, de a qué se refería con 2030, de a qué se refería con la pérdida de soberanía e independencia, de a qué se refería con que venía la apertura de Paraguay, no se refería a la apertura económica, Paraguay es un país absolutamente abierto en términos de liberación económica, se refería a ese tipo específico de apertura. Entonces, básicamente lo que tenemos en los tres casos que vimos son un conjunto de representaciones sociales que son muy fuertes, que tienen algún basamento histórico, pero sobre todo tienen una elaboración de memoria colectiva muy mediada por distintos debates políticos y culturales que son cíclicamente utilizados en los discursos políticos actuales y que tienen un poder de unificación en ese relato que construye un nosotros unido incluso en condiciones de violencia política, de exclusión económica, de persecución ideológica, que quedan como dejadas de lado cuando nos unimos en torno a un discurso que nos hermana. Eso es por mi parte. Bueno, muchas gracias, Maggie, Ignacio, por compartir con nosotros estas reflexiones y resultados de investigación. Y bueno, si les parece, abrimos un espacio para comentarios, preguntas. No sé quién se anima. Bueno, voy a empezar yo, si nadie se anima a comentar o a preguntar. Me daba la sensación, cuando escuchaba mucho de esta cuestión de los usos de la guerra, ¿no? Como, de alguna manera, como medio o como instrumento de unidad política, me hacía mucho la comparación de lo que pasa con Chile, por ejemplo, que es un caso de alguien que ganó la guerra, pero que cada vez que estas cuestiones, que aparecen cuestiones políticas con Argentina y Perú y Bolivia sobre todo, aparece esta cuestión de la guerra como elemento unificador, ¿no? Y cómo de alguna medida transversaliza de izquierda a derecha todo el espectro político en aras de un objetivo, por ejemplo, de reivindicación de límites o de relaciones comerciales. Entonces me hacía mucho esa comparación. Y por otro lado, un tema que quería preguntarles respecto a esta cuestión de estos
políticos que como que quedan fuera y que son tildados de antiparaguayistas y demás, es preguntarles si paralelamente tienen como llamémosle, no sé, como un asesoramiento histórico. En el sentido, ¿hay historiadores que construyen una historia en esa dirección? O en términos historiográficos, la historiografía paraguaya y paraguayista, digamos, no avala ese tipo de opiniones. Esa sería como una primera pregunta. Respecto a tu primera apreciación, yo no conozco mucho la realidad de Chile como están elaborando hoy, ¿no? Pero sí me resultó interesante, yo trabajé por un tiempo el tema de la construcción de la identidad mestiza en Paraguay a partir de un intelectual que es Manuel Domínguez, que en 1903 escribe una conferencia, Causas del heroísmo paraguayo, y así la idea fundamental por qué el paraguayo aguantó tantos años la guerra. Entonces él va a endilgar la razón a la raza, ¿no? A la raza paraguaya. De hecho, después se va a escribir un libro, El alma de la raza, etc. Y en Chile, exactamente, pasó lo mismo, pero como decís vos, al revés. Nicolás Palacios, a principios del siglo XX, escribió un libro, La raza chilena. Y es muy interesante porque Manuel Domínguez dice, bueno, ¿dónde está el tema de la raza paraguaya? Bueno, en la cruza, en el mestizaje entre el español y el guaraní. Un mestizaje en el siglo XVI. Después va a decir que a la quinta generación se hacen blancos. Palacios va a decir exactamente lo mismo, pero va a cambiar por los mapuches en vez de los guaraníes. Pero es interesante porque tampoco va a decir todos los españoles, sino los que vienen de ascendencia alemana. De hecho, va a tener la anécdota de todavía mis padres conservan el bucle de mi hermano que era rubio. Es decir, no solo es, no con cualquier español, ¿no? Pero bueno, al margen, lo interesante es cómo que la misma estrategia van a utilizar tanto Manuel Domínguez, en donde Paraguay pierde, pero es heroico su accionar, como también en Chile, que es heroico y es victorioso, ¿no? Es decir, por supuesto que van a recoger un montón de teorías que están en boga a fines del 19, ¿no? Pero es interesante como, tomando lo que vos comentabas. Y a la segunda pregunta, bueno, yo diría que hay una disputa historiográfica, ¿no? Hay un sector historiográfico que, que hace una década y media, viene desarrollando nuevas perspectivas de la historia, y el caso que daba de Claudio Fuentes es uno y muy claro, pero que todavía queda todo un remanente de gente que piensa con las categorías del estronismo, ¿no? Es decir, es que la dictadura fue muy potente a ese nivel, fue muy potente, generaciones se formaron así, y no hay es decir, a nivel de historia, como carrera de grado universitaria, se enseña en 3 lugares, en la Universidad Nacional, la Universidad Católica y en la Universidad Nacional del Este, en Ciudad del Este. Y casi no hay posgrados, hay una maestría y un doctorado en la Universidad Nacional que se abre a término. Entonces no hay un estamento de reflexión académico que vaya generando, no digo nuevas miradas, porque sí hay nuevas miradas, pero sí que se hagan hegemónicas estas nuevas miradas, y todavía se sigue enseñando en plan, es decir, nacionalista, es decir, esta persona Oliari se sigue reimprimiendo, y no como fuente, sino como una palabra válida hasta hoy día, ¿no? Entonces hay una guerra también por la historia del Paraguay, que me imagino que pronto bueno, se hará hegemónica las nuevas miradas, ¿no?
Perdón, ahí voy a agregar algo que tiene más que ver con, porque creo que ese fue es un debate muy historiográfico el que están teniendo. Puede haber una gran renovación, pero si la historia no produce algún tipo de mecanismo de divulgación social, y entonces nos vamos a seguir sintiendo interpeladas e interpelados por los mismos mecanismos de memoria colectiva que construimos de manera de representación social. Entonces, por ahí lo que hay que pensar es un cambio que tenga más que ver con una divulgación o con algún tipo de programa específico o algún tipo de política pública que intente, por ejemplo, que estas nuevas formas de leer la política, estas nuevas formas de leer la historia también se conviertan en nuevas formas de leer el presente. Si no, termina siendo un debate muy academicista entre historiadores que están como en esos espacios, que son muy pocos, como bien dijo Ignacio. Perdón, es la parte, soy del gremio antihistoriador, entonces tenía que hacer esa aclaración. No, no, pero apuntando a lo Ismael, la cuestión es cómo eso termine permeando en el sistema educativo, porque si vos tenés generaciones que se formaron en un mismo discurso y con una misma idea y con unos mismos manuales, como dice Ignacio, es muy difícil cambiar, digamos, si no es en una larga duración, la forma de leer la historia y a partir de esa lectura de la historia leer la actualidad. No, sí, ahí estamos completamente de acuerdo, digamos. Por eso me lo refería más como una política pública en términos de también modificar la formación de formadores, como toda esa cosa que se empieza a dar progresivamente, pero que tiene que haber una decisión. Si el uso político es tan estratégico, bueno, ¿quién tomaría esa decisión, digamos? Con lo bien que viene poder llamar a esta unión nacional cuando, digo, a veces ni siquiera lo podés, a veces ni siquiera es planificado, ¿no? No estoy diciendo que hay una especie de élites malvadas y que planifican todo lo que sucede, pero bueno, la fuerza del sentimiento colectivo y de la memoria colectiva es tentadora también en algunos momentos. Se ve claro en el juicio a Fernando Lugo, ¿no? Como el temor al avance de los comunistas que se venían con Lugo, de hecho hay acusaciones de que Lugo tenía pensamientos comunistas, pero dicho así en el libelo acusatorio, y eso tuvo fuerza de ley para expulsarlo. Vos lo mirás y decís, 2012, vamos a juzgar si alguien tiene pensamientos comunistas, si alguien apoya, bueno, tuvo mucha fuerza, digo, entonces por ahí tendría que haber una decisión política de modificar esto y que empiece a mover todo ese engranaje en el cual la educación es fundamental. No, y ahí en eso que decías del Hugo, digo, pensando en el tiempo, los gobiernos regionales eran bastante afines ideológicamente, digamos, y todos como que se pusieron como en contra del Paraguay, ¿no? Y no sé, pensaba en la mirada del Uruguay, que es lo que más conozco, y es como lo que me pregunto, es cómo ustedes ven al Uruguay, digamos, en esa, porque vos hablabas en un momento, me llamó la atención, cada vez que te referías a la triple alianza decías las tres potencias, ¿no? Eh, y me llamó la atención, porque dije, bueno, Uruguay, siempre por lo menos lo que uno eh, lee dentro de la historia de Uruguay, capaz que es una manera de quitarse las culpas, es que Uruguay se vio arrastrado por los otros dos. En realidad respondió a las obligaciones regionales que tenía con Argentina y con el imperio. Pero ¿cómo lo ven ustedes, digamos, en ese discurso y en el discurso histórico y político? Eh, en Paraguay, el Uruguay siempre se lo ve con muy buenos ojos, ¿no? Porque fue el primero que condonó la deuda y desde Uruguay, sobre todo con la participación de Herrera, hubo una mirada revisionista de la guerra inmediatamente, en contra de la guerra en sí, ¿no? Entonces, a ese nivel hay siempre como hermandad, ya desde el principio del siglo XX, entre eh, peregrinaciones de uruguayos que iban a Asunción. Entonces, aparte hay toda una historia en común en cuanto que el doctor Francia acoge a
Artigas en Paraguay, por los últimos 30 años de la vida de Artigas. Entonces, hay mucha buena biblia entre ambos estados y ambas historiografías. Entonces, no hay una visión negativa frente a Uruguay, y siempre es lo mismo que comentabas vos, ¿no? Es decir, Uruguay se deja arrastrar o no le quedaba otra que... Pero bueno, eso siempre hay que tenerlo entre comillas. Obviamente Uruguay estaba dividido entre blancos y colorados, y los colorados, es decir, contentos de la vida del accionar brasileño y contentos de la vida de romper ese lazo López-Berro o López, el Partido Blanco en Uruguay, ¿no? Es decir, acá no hay ni buenos ni malos, ni justos ni pecadores, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades que les compete. Es decir, pero bueno, es decir, Uruguay como que siempre se lo ve como que, bueno, no le quedó otra, pobre, ¿no? Pero esa es la relación hasta hoy en día. Yo quería ahí aclarar que los diarios siempre, o por lo menos en ese periodo muy intenso que fue en el 2012, bueno, un poco hasta la actualidad también, siempre hablan de los tres países. Lo que pasa es que siempre marcan según el enojo en el momento que sea. El momento de Lugo era mucho más anti-Argentina. En el momento, obviamente, de las actas reversales por Itaipú era mucho más anti-Brasil. Entonces siempre los tres son culpables, pero hay uno que es el más malo. Y esa utilidad va a tener que ver con el momento histórico en el que se esté leyendo eso. Como los enfrentamientos entre Paraguay y Uruguay por una historia, primero porque son dos países pequeños en el Mercosur con un montón de problemas similares frente a dos países muy grandes, que eso los hermana en un montón de reclamos actuales, digo, yo siempre hablando desde la actualidad. Entonces, claro, los enfrentamientos no existen como con los otros países sobre los que hay que pelearle soberanía económica, sobre todo en el Mercosur en la actualidad. Pero sí, ahora ves como, bueno, los tres son malos, pero el más malo es Argentina porque Cristina dijo tal cosa, o el más malo es Brasil porque nos sigue queriendo robar la energía de Itaipú, como nos robó el territorio en aquel momento. Pero ese uso también es estratégico en ese término. Y nunca hasta ahora ha sido Uruguay el más culpado, en tanto, insisto, tampoco es que han tenido enfrentamientos y tienen esta condición hermanada de país pequeño de unión regional, ¿no? Que es un concepto en sí mismo y que entonces, bueno, los iguala, casi como que hay una búsqueda de solidaridad con, che, a vos también te están haciendo daño, estos más grandes, digamos, como, es más esa la actitud ahora. Sin embargo, cuando denuncian la Triple Alianza, pues denuncian a los tres. O sea que, bueno, hay que diferenciar ahí, hacia ahí adentro. Claro. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hay mucho silencio. Bueno, muy bien. No sé si ustedes quieren agregar algo más al respecto. ¿No? Yo no sé si Ignacio quiere agregar algo más, pero... No te escuchamos, Ignacio. Estás sin micrófono. Perdón. Sí, es un tema que da para mucho diálogo, mucho debate, y, y hay muchos, es decir, cuando uno se pone a hurgar, se abren nuevas capas, ¿no? En todas estas temáticas. Pero sí me parece importante rescatar, entre comillas, por lo menos poner sobre la mesa, como que la guerra todavía es un ítem no resuelto. Es un duelo eterno que nunca se pone fin, ¿no? Y se sigue utilizando, es decir, como recurso para todo, desde lo identitario hasta para estas cuestiones políticas, e incluso recuerdo cuando fue el Mundial de Sudáfrica, la campaña publicitaria de creo que era de una cerveza, una empresa de cerveza, era el, el, el jugador emblema portando la bandera a caballo, cual Mariscal López, ¿no? Es decir, todavía es muy importante al punto de utilizar esa imagen, ¿no? Por supuesto, vamos a la guerra, vamos a un mundial,
y el orgullo, y etcétera, etcétera, todo lo que uno ya conoce de este tipo de publicidades que lo que intentan es inflamar el nacionalismo para alentar nuestras elecciones, ¿no? Y que lo logran, no es que son baladíes. Y en Paraguay se usó eso, y ahí, como bien señalan ahí, en el mundo futbolero y deportivo también es muy recurrente estas imágenes a la guerra, ¿no? Es decir, no perder de vista esta dimensión de la guerra como todavía vigente, presente, y no hay un duelo finiquitado sobre el mismo, ¿no? Es decir, como que no terminó, como que todavía perdura, es permanente. Y eso es un tema que no es tan sencillo lidiar. Y cuando Maggie nos increpaba sobre ustedes historiadores qué hacen, bueno, es decir, justamente es una sensibilidad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si uno tiene que empezando a respetando a la gente, con quien uno comparte y convive, es decir, no es tan sencillo ir hoy está de moda con la motosierra, a tirar abajo estos imaginarios y estas comprensiones, ¿no? No es tan sencillo, pienso yo. No creo que sea una excusa, sino que como que hay que trabajarla bien, como para tener un poco de rédito. Un gran desafío que tenemos hacia adelante. Bueno, la verdad, agradecerles nuevamente a los dos por compartir con nosotros estos resultados de investigación y que están llevando adelante y que bueno, que imagino que ya algunos ya estarán publicados, otros estarán por publicarse, eh, así que estaremos atentos y esperamos, bueno, verlos también en otras oportunidades y en otros encuentros del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y saludamos, bueno, a quienes nos acompañaron en la escucha y a quienes escucharán posteriormente esta exposición. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes para lo que uno pueda colaborar desde acá, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.